Hola a todos y de verdad un saludo especial de bienvenida. Les estoy enviando este video porque entiendo que ustedes no han terminado el segundo taller porque de pronto tienen bastantes dudas sobre cómo elaborarlo y, y pues eso es obvio porque pues digamos que ustedes partieron de la base que lo único que lograron hacer en principio fue elaborar unos estados financieros, pero ustedes estaban más preocupados por cómo era la elaboración que por el contenido de esa elaboración, y para mí era tan importante eso como que de pronto también lograran mirar dónde quedaba ubicado el activo corriente, dónde quedaba ubicado el pasivo corriente y el patrimonio en el estado de la situación financiera, en el estado de resultados, cómo elaborar el estado de cambios en el patrimonio, cómo elaborar el estado de flujo de efectivo, que pues la mayoría, la inmensa mayoría pues tienen errores en ese estado financiero, pero no me interesó. Lo importante aquí era que ustedes, por ejemplo, practicaran y lo entendieran. Y aquí lo que pretendo yo con esta presentación es que precisamente muchas de esas cosas les quede a ustedes como claro para qué es esa información. Sigamos. Ustedes se dieron cuenta que los estados financieros son cuatro, fundamentalmente, los estados financieros básicos. El estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Toda esa información es fundamental para el gerente financiero, tan fundamental que lo puedan leer, que lo puedan interpretar, que lo puedan socializar para poder tomar decisiones. Un gerente financiero que no logre interpretar, no logre entender estos estados financieros, pues desde luego va a tener algunas dificultades. Mm, Obviamente que allí va a tener personas con las cuales se va a rodear, personas que lo van a apoyar, personas que van a entender y que seguramente le van a explicar. Pero en este momento ustedes deben hacer este esfuerzo enorme para lograr este entendimiento. Aquí está el estado de la situación financiera en donde ustedes, eh, y de acuerdo a lo comentado, lo dividimos en, digamos, en tres grandes grupos: el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y aquí qué es lo que tengo que leer o cómo tengo que interpretar desde el punto de vista financiero ese estado de la situación financiera? Nosotros habíamos dicho que aquí ustedes tenían bienes y derechos y aquí tenían depósitos y exigibilidades. Pues los activos deben producir tantos ingresos que permitan pagar el pasivo y que en un momento determinado permitan pagar el patrimonio y por supuesto las utilidades. Eso no va a ser fácil, eso no es fácil. Mucho más si por ahí se tiene problemas de ejecución y se tiene problemas de decisión, y pues por supuesto que los estados financieros no lo es todo, porque eso, por eso les digo, esto es apenas un abrebocas. Esta información debe ser oportuna para los gerentes financieros para tomar decisiones. Aquí, ¿qué vamos a hacer en principio? Vamos a observar que tenemos el activo corriente, el cual vamos a enfrentar con el pasivo. Lo vamos a enfrentar ¿en qué sentido? En que partamos, por ejemplo, del activo corriente. El activo corriente en todos los casos, en cualquier organización, debe ser superior al pasivo corriente. Cuando una empresa tiene el pasivo corriente superior al activo corriente, tiene problemas de liquidez. No, es decir, el pasivo corriente debe proteger, el activo corriente debe proteger al pasivo corriente. Vale decir, cuando por allá vean ustedes, por ejemplo, los indicadores de liquidez y, por ejemplo, la razón corriente,
La razón corriente dice que es el activo corriente dividido sobre el pasivo corriente. Cuando una empresa empieza a tener problemas, cuando ese indicador es menor a 1, es decir, tiene menos de un peso. Entonces, más ratico, cuando ya veamos ese tema en particular, se van a dar cuenta ustedes que eso es parte de lo que ustedes deben tener. Otro aspecto que ustedes deben tener y que lo tienen que observar es, por ejemplo, cuánto vale el activo versus el pasivo y versus el patrimonio. Digamos que una empresa en Colombia está permitido activo, que el activo debe ser el 100%. Voy a colocar aquí este numerito acá para que ustedes lo puedan ver. El 100%, el activo, el pasivo debe ser de un máximo, y yo digamos que en eso soy bastante eso, debe ser el 70%. Y voy a identificar no con P, sino con E, el patrimonio. Ya más adelante voy a explicar por qué se va a identificar este con E, el 30%. Si eso es así, digamos que estamos hablando de que es una empresa razonablemente con un endeudamiento razonable. Eso no significa que esté bien, pero es razonable. Se puede, digamos, de alguna manera sobrellevar la administración de esa empresa. Eso son aspectos por ahí que ustedes los deben tener en cuenta y que son muy importantes. El estado de resultados, pues son los resultados que tiene la compañía en un momento determinado. Es decir, su nombre lo dice, los resultados corresponden a qué fue lo que hizo la compañía para mostrar buenos resultados. Y cuando estamos hablando de buenos resultados, estamos hablando de utilidades. Las utilidades tienen que ver muchísimo con la rentabilidad. Cuando un empresario, un inversionista coloca un capital de riesgo, es precisamente para ver que ese rendimiento se dé. Si ese rendimiento no se da, pues mis estimados, la situación se vuelve compleja. Por eso es que es muy importante que esto que ustedes están viendo, que este estado de resultados integral, tenga un comportamiento. De allí que vamos a mirar, tener en cuenta mucho la utilidad bruta, la ganancia antes de impuestos. Aquí hay una cosa muy importante que digamos que no estoy de acuerdo yo con la forma como de pronto desde el punto de las NIF no se presenta, y es que aquí hace falta, que está dentro del ejercicio, establecer qué es la utilidad operacional. La utilidad operacional, ¿cómo surge? La utilidad operacional surge de tener la utilidad bruta y restarle los gastos operacionales, los gastos de administración y los gastos de ventas. Aquí está hablando de la ganancia del periodo, y se supone que una empresa debe tener un estándar operacional y un estándar no operacional. ¿Qué es lo operacional? Lo operacional es el cumplimiento del objeto social. Es que cada persona, cada empresa en su momento tiene que generar unos rendimientos. El ciclo operativo de esa empresa tiene que generar unos rendimientos que le denominamos utilidades. ¿Y cómo se denomina esa utilidad? Utilidad operacional. Por eso, mis estimados, fuerte en el tema, revisen, por ejemplo, cómo elaboraron el estado de resultados del taller anterior, para que eso lo apliquen
tanto en el taller como a esta presentación, ¿vale? Uno de los, sin duda que uno de los estados financieros que más les costó trabajo y les cuesta trabajo, y se los digo abiertamente, es pues sin duda el estado de flujo de efectivo. Si muchos profesionales, muchos colegas míos les cuesta trabajo, pues todavía mucho más ustedes. Pero yo siempre he pensado, y se los estoy diciendo así pues abiertamente, yo siempre he pensado, mis estimados, que ustedes son personas que son brillantes porque van más allá, son mucho más analíticos que nosotros mismos. Y yo sí hago un esfuerzo enorme para que ustedes el estado de flujo lo entiendan. Ustedes se dieron cuenta de que el estado de flujo de efectivo tiene dos modelos, dos métodos. Uno que se llama método indirecto y otro que se llama método directo. El que hicimos mis muchachos en clase, corresponde a una forma de hacerlo que se denomina el método simple. ¿Por qué? Porque parte de unos ingresos, a esos ingresos se le resta los egresos, queda un flujo neto, al flujo neto se le suma el saldo inicial del periodo anterior para que le logremos el nuevo saldo. Ustedes mostraron, muchos de ustedes mostraron simplemente cuál fue el total de flujo de efectivo que se generó. Y aquí hay una cosa bien importante que también es desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de la toma de decisiones. Es qué flujo de efectivo me generó por actividad, qué flujo de efectivo me generó por financiación y qué flujo de efectivo me generó por inversión. Entonces, todos esos temas, en la medida que ustedes vayan logrando entender cada uno de ellos, seguro que lo van logrando. Se los aseguro. Aquí están, pues, es decir, una de las cosas importantísimas con las cuales se promueve el tema del estado de efectivo y es presentar la información correspondiente a las entradas y salidas de efectivo, prever las necesidades de efectivo y la manera de cubrirlas de manera oportuna, planear la utilización del exceso de efectivo cuando se presenten, evaluar la capacidad de la empresa del cumplimiento de las obligaciones frente a terceros, analizar la viabilidad de la distribución o reparto de utilidades, evaluar el impacto de las nuevas inversiones o de la estructura financiera de la empresa. Eso, todos estos elementos que ustedes están viendo y se los voy adelantando es con el propósito de que ustedes vayan mirando cómo de alguna manera van a ver un, dentro de su módulo un tema que los va a confundir un poquito. El profe está hablando de estado de flujo de efectivo. Las apuntes hablan del estado de flujo de efectivo, pero no mencionan mucha cosa. Hablan del estado de flujo de caja libre, el estado de flujo de caja. Pues los dos van muy de la mano, pero con objetivos completamente diferentes. Ya más adelante los vamos a ver. Miren, este es el que vimos en clase, el estado de flujo de efectivo básico, de tal manera que este simplemente parte de unas entradas, unas salidas. Este, por ejemplo, este tipo de flujo de efectivo es importantísimo para cuando se hacen proyecciones financieras. Yo no estoy muy seguro si en el tercer módulo de este ciclo veamos esa partecita, pero si la vemos con muchísimo gusto estaré atento para apoyarlos pues servirlos. Aquí están los dos modelos que yo les estaba diciendo. Para que ustedes se vayan empapando muchísimo más, vayan aprendiendo muchísimo más y pues todo este tema ustedes lo observen como una ayuda adicional.
Con toda esta información, ya se nos presenta aquí una situación un poco más, digamos, como de más entendimiento y más analítico. Y es observar qué son, qué son el análisis horizontal. Primero que todo, ¿qué es el análisis financiero? Yo les había mencionado que el análisis financiero proviene de la administración financiera, que la administración financiera se clasifica en análisis financiero, que es observar el comportamiento de los datos pasados de una organización. La administración financiera también se clasifica en planeación financiera, que es observar los datos o prever los datos a futuro, proyectar la información a futuro. Y el control financiero, que es verificar que lo que se planeó se ejecutó. Por lo tanto, mis estimados, eso hace parte de ese tipo de análisis financiero. El análisis financiero entonces se divide en dos grupitos. Uno que se denomina análisis horizontal y vertical y el otro que se denomina indicadores financieros. Este de análisis horizontal y vertical, pues aquí está la teoría para que ustedes simplemente la lean, paren el video, lean esto y lo entiendan un poquito, que les va a ayudar muchísimo también a entender un poquito la tarea, aunque no tiene, digamos que fundamentalmente de acá no es que vayan a sacar mayor provecho, pero sí es un apoyo fundamental en la elaboración del taller. Por eso es muy importante que lo tengan preciso en ese sentido. Entonces, carambas, mis muchachos, nada. Simplemente lean acá, lean el material y esto les va a ayudar muchísimo. Todos estos indicadores financieros que ustedes ven acá se van a convertir en un momento dado en información valiosísima para, digamos, para medir la eficiencia de los recursos, la eficiencia con la cual el gerente financiero utilizó los recursos al interior de la organización. Y les repito, un inversionista cuando compra o invierte en una organización o invierte en un título de valor es porque espera que le genere una rentabilidad. Por lo tanto es fundamental esa partecita. Entonces, aquí están los indicadores de liquidez. Están los indicadores de actividad. Los indicadores de liquidez se dividen en razón corriente, en capital de trabajo y prueba ácida. ¿Cómo es la fórmula de la razón corriente? Es el activo corriente dividido sobre el pasivo corriente y el resultado tiene que darme en pesos. El de capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Y el de la prueba ácida es activo corriente menos los inventarios dividido sobre el pasivo corriente. Eso también me da en pesos. De tal manera que estos son los indicadores de liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Yo les decía que la liquidez es la cantidad de recursos que tiene la organización para poder responderles tanto a los terceros como a los accionistas. Si la empresa tiene los suficientes activos y sobre todo corrientes para responderlos, pues sin duda que no va a tener ningún inconveniente. Por eso es que es fundamental, mis estimados, por eso es que es fundamental que ustedes revisen seguramente que en el encuentro sincrónico, de acuerdo a lo que hablemos ahorita, más tarde o lo que hablemos por correo o por alguna parte, revisen por favor en Moodle, porque ahí yo les dejé unos apuntes. Y cuando ustedes vayan a cuando tengan alguna duda o algún inconveniente, escríbanme. Yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con ustedes. Para nada.
¿vale? Ok, el segundo grupo es los indicadores de actividad. Los indicadores de actividad se dividen en rotación de cartera, que es que las ventas a crédito, aunque la inmensa mayoría de textos, mis muchachos, la inmensa mayoría de información toma las ventas. Aquí sé que las ventas a crédito. Sobre el promedio de las cuentas por cobrar. ¿Cómo sale ese promedio de cuentas por cobrar? Ese promedio de cuentas por cobrar sale tomando las cuentas por cobrar clientes, las cuentas por cobrar clientes del periodo 1 con el periodo 2 se suman y se dividen entre 2. Ese es el promedio. ¿Listo? De cuentas por cobrar. Y eso me da el número de veces. En la tarea que ustedes tienen allí, dice que la meta, si mi memoria no me traiciona, es de 9 veces. Tienen que revisar a ver si se cumple esa meta. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, por lo tanto, ahí tienen esta posibilidad. El promedio, luego viene el periodo promedio de cobro. El periodo promedio de cobro, ¿cómo es la fórmula? Es el promedio de cuentas por cobrar clientes multiplicado por 360 y dividido sobre las ventas. ¿Eso qué me da? El número de días. Y sin duda, que cuando yo ya tengo el número de días, me está dando una información valiosísima. Supongamos que en lo que es la rotación de cartera le dio 6 veces. Y seguramente que cuando hizo el periodo promedio de cobro, le está diciendo que es 60 días, por decir una cosa. Entonces, ¿eso qué significa, mis muchachos? Que la cartera se está cobrando cada 60 días, que la empresa está volviendo esas cuentas por cobrar cada 60 días, o también significa que la empresa está colocando su cartera a crédito en un promedio de 60 días. Eso es. El comportamiento de los inventarios también es igual. El comportamiento de los inventarios dice que son el costo de ventas que está ya en el estado de resultados, está los ingresos, está el costo de ventas, está la utilidad bruta, los gastos operacionales. Entonces el costo de ventas, ese renglón lo tienen ustedes que coger y dividirlo entre ¿qué? Entre el promedio de los inventarios. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumando el periodo 1 más el periodo 2 y dividiéndolo entre 2. Y ahí me está dando el número de veces. Ahora yo necesito saber cómo rota los inventarios en número de días. ¿Cómo sale esos inventarios en número de días? Tomando el promedio de los inventarios, multiplicándolo por 360 y dividiéndolo entre el costo de ventas. Ustedes de pronto se preguntarán, bueno, ¿y por qué el profesor está tomando 360 si un año no tiene 360, sino 365? Eso es válido, mis muchachos, es completamente válido. Lo que pasa es que en Colombia, digamos que la mayoría de los procesos comerciales tienen 30, 60, 90 días, 360 días, 180 días, 90 días, y entonces digamos que en mi calidad de financiero siempre tomo los 90 días. Inclusive para mí eso es, excúseme el término, una gabela que se le está dando a determinadas personas para que cumplan o para que por lo menos manejen esos 5 días para tratar de hacer cosas, que ya miraremos cómo es el tema. Luego viene la rotación de proveedores. La rotación de proveedores, ¿cómo se elabora? Ah, bueno, aquí dijimos
y creo que ustedes deben tener allá en su información qué es actividad, eficiencia o rotación. Mire, una de las mejores cosas que le puede pasar a un gerente financiero es que sea eficiente en el uso de los recursos. La política de crédito de la empresa es colocar máximo cartera de crédito a 90 días. Pues el gerente financiero no puede pasarse esos 90 días. Por el contrario, si hace cobro con muchísimo antes o si hay posibilidades de hacer procesos que me permitan mantener. ¿Por qué? Porque es que seguramente cuando se hace la planeación, que la vamos a ver mucho más adelante, por allá en el tercer módulo, cuando se hace la planeación, esa planeación me permite determinar cuánta plata requiere la organización para poder cumplir con sus obligaciones. Por eso es que debe ser muy eficiente. Y no solamente en el cobro de la cartera, en la rotación de inventarios. Lo mejor que le puede pasar a una organización, y creo que se los dije a ustedes, lo mejor que le puede pasar a una empresa es comprar a crédito y vender al contado. Eso ese es el mejor negocio del mundo. De tal manera que, mis estimados, ustedes tienen esta posibilidad de hacer este tipo de procesos que les va a ayudar a identificar este tipo de temas que financieramente dicen ustedes, esto me sirve para la toma de decisiones. Y así debe ser. De tal manera que, mis estimados, ahí los invito para este tema. Listo. Luego viene la rotación de proveedores que, como les dije, son las compras dividido sobre el promedio de proveedores. El promedio de proveedores. ¿Cómo se saca el promedio de proveedores? El promedio de proveedores se toma los proveedores, el saldo de proveedores que está en el pasivo corriente del periodo 1 más el periodo 2 y dividido entre 2. ¿De dónde salen las compras? Y yo no estoy muy seguro si en el material está, pero se los voy a decir. Las compras salen de un tema que se denomina juego de inventarios, en donde supongamos que para hallar el costo de ventas, entonces, ¿qué información debemos tener? Debemos tener el inventario inicial más las compras menos el inventario final me da el costo de ventas. El costo de ventas que ustedes observan allá en su estado de resultados. No tengo el dato de las compras. Pues hago lo que se denomina una ecuación. Si yo tengo, si el profesor dijo que para hallar el costo de ventas se halla tomando el inventario inicial más las compras menos el inventario final, pues seguramente que yo lo que hago es entonces devolverme. Entonces, ¿qué hago? Tomo el costo de ventas, le sumo el inventario final, le resto el inventario inicial y sé el valor de las compras. Ahí ya tienen ustedes ese indicador. El otro indicador que me parece a mí que es estupendo, que es fundamental dentro de este tipo de cosas y que este servidor sea, digamos que viene haciendo una investigación para saber si este indicador le genera valor a la compañía o no, es el que se denomina el ciclo medio del efectivo. ¿Cómo sale el ciclo medio del efectivo, mis muchachos? El ciclo medio del efectivo sale de tomar la suma de la rotación de las cuentas por cobrar en número de días, más la más la rotación de inventarios en número de días, menos la rotación de proveedores en número de días. ¿Qué significa eso desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de la toma de decisiones? ¿Cuánto se me demoró o cuánto me estoy demorando en recaudar los recursos invertidos de una manera? Y voy a, pues, como aquí yo no quiero que se me dañen las diapositivas, ni mucho menos, y es muy difícil combinar
combinar el Excel, que lo podemos hacer en la presentación, pero si hay posibilidad de hacer la presentación, no hay ningún problema. Si podemos tener un ciclo de hoy a mañana, perdone, un encuentro sincrónico de hoy a mañana, con mucho gusto les voy a explicar ya con ejemplos para que ustedes lo entiendan. Pero, ¿qué significa entonces el ciclo medio del efectivo? ¿Cuánto se me demoran los recursos invertidos hoy en regresar? ¿Por qué? Supongamos que tenemos cuentas por cobrar en número de días de 90 días. Los inventarios me sumaron 60 días. 90 días más 50 días, perdón, 90 días más 60 días me da 150 días. Y supongamos que yo le pago a los proveedores, le estoy pagando a los proveedores, eh, digámoslo así, 90 días, pues más o menos tengo un ciclo que me permite manejar y que digamos que tiene un ciclo casi que normalito. Pero ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un ciclo medio del efectivo? Que sea equivalente a cero. ¿Cómo así, profesor? Que sea equivalente a cero. Entonces, en donde, por ejemplo, las cuentas por cobrar me suman 30 días, los inventarios me suman 60 días, 30 más 60, 90. Y yo le pago a los proveedores cada 90 días, pues 30 más 60, 90 menos 90, cero. Uy, esa es la eficiencia de la eficiencia. ¿Cuándo es más eficiente? Cuando sea negativo. Sino que pues ahí hay un problema, que la empresa puede incurrir en un tema que se denomina el riesgo reputacional, que ya lo veremos más adelante. Al indicador de actividad se le agrega uno que es una maravilla, que se denomina la rotación de activos. ¿Por qué, mis muchachos? Porque imagínense que si se está midiendo, ¿qué se va a medir? ¿Qué se va a comparar? Los activos versus las ventas. Si las ventas de una compañía son superiores a los activos de una empresa, esa empresa es sumamente eficiente. ¿Por qué? Porque yo tomo como indicador, o la fórmula es tomar las ventas dividido sobre el total de los activos. Y eso me da 1 o más de 1. Cuando ese resultado es 1 o mayor a 1, la empresa realmente es eficiente. ¿Por qué? Porque está vendiendo más de una vez. Es decir, el comportamiento de los activos versus las ventas es de más de una vez. Cuando es menor a 1, empieza a tener ahí algunos inconvenientes. Entonces, por eso es que es muy importante ese tema. ¿Listo? Luego vienen los indicadores de endeudamiento, que qué es el endeudamiento, y aquí una de las cosas que vamos a trabajar muchísimo, muchísimo, ese es el tema del endeudamiento. Yo tuve un jefe que le tenía pavor al endeudamiento, no le gustaba estar endeudado, y eso no es bueno. Hay que endeudarse. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿usted cómo está diciendo eso? Es que depende. Si el endeudamiento yo lo utilizo, mis estimados, si el endeudamiento yo lo utilizo para invertir y esa inversión me genera rentabilidad, es la mejor endeudamiento. Ya miraremos más adelante para verificar el costo del endeudamiento versus la rentabilidad, que es eso, que ustedes lo tienen allá en sus apuntes, que lo tienen que verificar y mirar. Hay uno que se denomina endeudamiento global, que como les decía por allá cuando estábamos viendo el estado de la situación financiera, en muchas ocasiones, y pues ahí digamos que por ejemplo Oscar León García habla de que el endeudamiento global para una empresa comercial
no debe ser superior al 50%. Para una empresa industrial no debe ser superior al 70%. Y yo créame que yo estoy de acuerdo. Pero ustedes más que nadie saben que aquí hay empresas que están endeudadas, inclusive en el 110%. Ya lo verán más adelante con algunos ejemplos y con lo que ustedes vean ese tema. ¿Listo? ¿Cómo sale la fórmula de endeudamiento global? Pasivo total dividido sobre el activo total multiplicado por 100. Ahí saben el nivel de endeudamiento. Luego viene el endeudamiento financiero. Delicadísimo, tremendamente delicadísimo. Es tomar las obligaciones financieras tanto de corto como de largo plazo y dividirlo sobre el total de las ventas y multiplicarlo por 100. Ahí hay unos niveles de tolerancia que también habla Oscar León García. Y es que dice que para una empresa industrial no puede ser superior al 10% y para una empresa comercial no puede ser superior al 5%. Dentro del taller y dentro del trabajo, fíjense qué está haciendo allí. Luego viene el tema del impacto de la carga financiera. El impacto de la carga financiera es tomar los intereses financieros y dividirlos sobre el total de las ventas. Me está diciendo dos cosas. Una, ¿cuánto participa los intereses financieros sobre el total de las ventas? Vale, ventas de 100. Gastos financieros de 5. Ah, ok, lo que me está diciendo es que los intereses financieros participan sobre el total de las ventas en un 5%. Pero fíjense que esa información no es tan valiosa. Lo que sí puedo decir es que la empresa debe destinar del total de sus ventas el 5% para pagar los intereses financieros. Y eso sí es más bonito. Entonces, pilas ahí en ese tema, con este tema del impacto de la carga financiera. Luego viene la cobertura de los intereses. Oye, miren, en muchas ocasiones, y empresas en las cuales este servidor ha servido de consultor, me han consultado las mismas empresas en donde yo he trabajado, revisan este tema y tienen que ver con la cobertura de los intereses. ¿Qué significa eso? Es saber si la empresa con la utilidad operacional es capaz o tiene los suficientes recursos de poder pagar los intereses financieros. Cuando eso es mayor a 1, es porque perfectamente los pudo pagar. Cuando es menor a 1, la empresa está en un problema gravísimo porque la rentabilidad se le va a venir a menos. Y eso lo van a ustedes a ver dentro de su taller. Ya el tema del costo de la deuda y el costo de la deuda después de impuestos, lo vamos a ver más adelante. Yo se los voy a explicar un poquito mejor. Viene el tema de la rentabilidad. La rentabilidad viene en dos grupos. La rentabilidad que está en el estado de resultados, que se llama margen bruto, que es saber cuál es la participación de la utilidad bruta sobre el total de las ventas. Y entonces estamos diciendo ahí que por cada 100 pesos de ventas, la empresa obtuvo 30% de utilidad bruta. Luego viene la rentabilidad operacional. Y tiene que, o su significado dice que por cada peso invertido en ventas, la empresa obtuvo, o por cada 100 pesos de ventas que logró la empresa, obtuvo un 10% de utilidad operacional. Y viene el margen neto, que es muy importante, pero supremamente importante, y que es mirar
cuál fue esa utilidad que se quedó después de impuestos y que es la que observan los accionistas, mis muchachos. Entonces, pilas, pilas con esos temitas de la rentabilidad, que también ustedes lo tienen allá. Lo que ustedes le logren hacer en ese sentido, estudienlo, analícenlo, pregúntenme y yo con mucho gusto les respondo. El rendimiento del patrimonio ROE, el ROA y el ROE, eso también lo tienen que tener muy en cuenta, es vital dentro de lo que nosotros vamos a seguir en la segunda parte de este ciclo, en donde el rendimiento de los activos es fundamental. ¿Cómo se logra el rendimiento de los activos? Tomando la utilidad neta o la utilidad operacional dividido sobre el total de los activos y multiplicado por 100. Y viene la rentabilidad del patrimonio. Recuerda que por allá les dije, ojo, ojo que esto le vamos a colocar no P como de pronto todo el mundo lo hace, sino le vamos a colocar E. ¿Y qué es el ROE? El ROE, digamos, técnicamente dice que el ROE es la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad operativa del patrimonio. ¿Y cómo se calcula ese ROE? Tomando la utilidad neta, dividiéndola sobre el total del patrimonio. Y ahí sabemos cuál es el ROE. Y entonces eso tiene varias lecturas, varias lecturas. Que si me da, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el 20%, entonces estamos diciendo que el patrimonio participa sobre el total, la utilidad neta participa sobre el total del patrimonio en un 20%. Pero una muy significativa es que dice que esa utilidad neta o ese ROE le está generando un rendimiento a los accionistas, un rendimiento del patrimonio del 20%. Mis muchachos, les voy a enviar este video para que ustedes lo miren, lo vean y pues les ayude en esta tarea. Dios los bendiga y nos hablamos más tardecito.